Dios le bendiga, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí en esta linda y preciosa tarde, gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a estar predicando bajo el tema que está en la pantalla, San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a estar predicando bajo ese versículo tema. Gloria a Jesús, aleluya. Y que sea Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, primeramente pidiéndote perdón. Te pido que tú nos perdones, Señor, aún de nuestros pecados ocultos que no conocemos. Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú me uses en tus manos, Señor, como un instrumento tuyo, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de mí. Que tu palabra sea glorificada, Señor. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado, Señor, grande y poderosamente. Gracias te damos en esta hora, Dios Padre. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dice allí que en el principio Jesucristo era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo aquí significa palabra, o sea, la palabra de Dios, el logos. La palabra que tenemos hoy en día, esta es la palabra escrita, la palabra es Jesucristo. La Biblia dice que en el principio, antes de todas las cosas, Jesucristo era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea, que Jesucristo era Dios. Dice la Biblia que por él, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. En el principio, antes de la creación, Jesucristo estaba con el Padre. Él era la palabra de Dios. En el principio, antes de la creación, él estaba como Padre. Él era la palabra de Dios. Él era Dios mismo. O sea, él estaba en Dios y era Dios mismo en Dios. Dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas. Él es la palabra de Dios. Él, por medio de él fueron hechas todas las cosas, sean tronos, sean principados, sean dominios, seas tú, sea yo, fueron hechos por el Señor Jesucristo, porque él es la palabra. Él estaba en el seno del Padre, y cuando el Padre hablaba, Jesucristo hablaba, y las cosas eran hechas por Jesucristo. La Biblia dice aquí que todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, fueron hechos por Jesucristo, por el Señor. Porque él era la palabra de Dios en la boca de Dios. Cuando Dios pronunciaba una palabra, sea la luz, Jesucristo era aquel que estaba pronunciando la palabra de Dios. Jesucristo estaba creando todas las cosas. Por eso es que Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ve a mí ha visto al Padre. Le dijo a sus discípulos, ¿cómo tú dices, Felipe? ¿Cómo tú me dices, muéstranos el Padre y nos basta? ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Yo y el Padre uno solo somos. Jesucristo con el Padre no es otro aparte del Padre. Jesucristo es uno con el Padre. El Padre no tiene un cuerpo como lo tiene Jesucristo. El Padre se encarnó en el Hijo y recibió un cuerpo para poder entrar en la dimensión de la muerte y poder conquistar a la muerte. En el principio él era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo todo fue hecho. Tú y yo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean ángeles, fueron hechas por Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. A Dios nadie le vio, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Nadie vio a Dios, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Y le damos la gloria al Señor en esta preciosa tarde, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor, y sin Él tú no existes ni yo existo. Sin Él no existen las plantas, sin Él no existen los océanos, sin Él no existen los ríos, sin Él no existe el sol, sin Él no existe la luna. Porque Jesucristo es el creador del sol y la luna. Jesucristo es el creador del universo. Él era Dios, Él estaba en Dios. En el principio dice era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era Dios mismo, creando todas las cosas. Toda la humanidad, toda la creación. Cuando Dios dijo, hágase la luz, era Cristo diciendo, hágase la luz. Cuando dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes que se arrastren, serpientes y animales que caminen y se arrastren sobre la faz de la tierra, era Jesucristo quien estaba declarando la palabra y creando todas las cosas con el Padre. Cuando Dios dijo, produzca la tierra hierbas que den semillas según su género. Produzca la tierra árboles que den frutos según su género. Era Jesucristo quien estaba creando todas las cosas. Porque Él es el creador, Él es la palabra creadora de Dios. Y Él es Jesucristo quien estaba declarando la palabra para que las cosas fueran hechas. Dice la Biblia, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él. Cuando Dios estaba declarando la palabra, decía, produzcan las aguas, seres vivientes, aves que vuelen sobre la faz de las aguas. Era Jesucristo creando todas las cosas, declarando la palabra, porque Él era el creador, Él es el creador. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, era Jesucristo hablando en la boca del Padre para crear todas las cosas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Era Jesucristo hablando en la boca del Padre que todas las cosas que el ser humano tendría que ser hecho a imagen y semejanza del Dios Altísimo, a imagen y semejanza de Jesucristo. Él estaba creando todas las cosas con el Padre. En el principio, Él era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y le damos la gloria al Señor y la alabanza, porque poderoso es el Señor para crear todas las cosas. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es la imagen del Dios invisible.
Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Dios se reveló, Dios se mostró. Dios no tiene cuerpo, pero Dios se reveló y Dios se mostró. Y para que nosotros pudiésemos conocer a Dios, Dios se tuvo que hacer carne. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Jesucristo es aquel que sustenta todas las cosas, el universo, las galaxias, Vía Lácteas, el planeta, los seres vivientes, las plantas, los animales. Él es aquel que sustenta todas las cosas. Le damos la gloria y le damos la gloria al Señor. Poderoso eres, Señor Jesucristo. En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra de Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios mismo. Él era Dios en el principio. Él era la palabra de Dios. Él era Dios en el principio. Él creó todas las cosas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, fueron creadas por medio de Jesucristo. Él creó todas las cosas. Tú, yo, las galaxias, Vía Lácteas, planetas, seres vivientes, los ángeles, principados, el enemigo. Satanás mismo fue creado por Jesucristo. Él lo creó. Gloria a Jesús, aleluya. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Porque por Él fueron hechas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sea tú, sea yo. Dice la Biblia que los cielos son mudados, son enrollados como un pergamino, pero tú eres Dios, para siempre eres Dios. El libro de los Salmos declara la divinidad de Jesucristo, que Él es para siempre Dios. Él es para siempre, Él existe para siempre, Él es la palabra de Dios, Él es Dios. Y Él existe para siempre. Dice que los cielos son enrollados, mudados, y todas las cosas se envejecen, pero tú eres Dios, tú permaneces para siempre. Dice que los ángeles son ministros, son llamas de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Tú eres Dios para siempre. Los cielos son mudados, las cosas se envejecen, pero tú eres Dios para siempre y permaneces para siempre. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo permanece para siempre. Él es Dios y Él permanece para siempre. Dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto. Pero Jesucristo vino. El Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne y se encarnó y se reveló a nosotros. Por eso hoy sabemos que existe un Dios y se llama Jesús de Nazaret, en cual está puesta nuestra confianza, quien tiene el poder de resucitar muertos, de levantar a los paralíticos, de expulsar demonios, de sanar a los enfermos. El poderoso de Israel es Jesucristo, el Rey de la creación, el Rey del universo. Él es Dios para siempre. Gloria a Jesús, aleluya. En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era la palabra de Dios. Él creó todas las cosas. Él creó todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Él las creó. Sea tú, sea yo, sean plantas, sean animales, sea océano, sea ríos, sean árboles, sea la Vía Láctea, galaxia, todo fue creado por Jesucristo. Él es poderoso. Gloria a Jesús, aleluya.
Él es poderoso. Él es grandioso, Él es poderoso. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Nadie vio a Dios jamás, pero Jesucristo que está en el seno del Padre le dio a conocer al Padre. Y si nos reveló a nosotros, Dios mismo se nos reveló. Y Él venció a la muerte. Él resucitó al tercer día y se levantó y nos dio vida juntamente con Él. Así que en esta hora, amigo y amiga, que me estás viendo al otro lado de la cámara, en esta hora yo te presento a Dios, al Dios encarnado, al Dios hecho carne, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el poderoso de Israel, Él es Dios y Él quiere darte vida eterna y salvación. Para que Él pudiera darte vida y salvación, Él vino, salió del Padre y tomó un cuerpo de hombre para poder Él entrar en la dimensión de la muerte, para poder morir y poder conquistar a la muerte y para poder darte vida eterna a ti y salvación. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él es Dios, tú serás salvo. Solo tienes que creer y confesar con tu boca que Él es el Señor de tu alma y de tu corazón. Y que Él vino a esta tierra para morir por tus pecados, para darte vida eterna y salvación. Le damos la gloria en esta hora al Maestro que vive por los siglos de los siglos, porque Él es Dios encarnado. Y te hago la invitación que abras tu corazón a Cristo y abras tu boca y le digas, Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y que tú moriste, Señor, en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Reconozco que soy un pecador y un ofensor. Y que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Te pido que tú me perdones, que tú me laves, que tú me limpies, que tú me restaures. Señor, porque tú eres poderoso, el Rey de la gloria. Tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor Jesús. Tú eres el Señor de la creación del universo. Porque tú creaste todas las cosas y por medio de ti fueron creadas todas las cosas. Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen. Gracias, Jesús, por la salvación que me has dado. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor, porque es tuya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Si has hecho esta oración, es pequeña, pero poderosa. Has recibido la salvación. Tiene gran peso en la eternidad. Jesucristo te ha dado vida eterna y te ha dado salvación. Aleluya. Y le damos la gloria en esta hora a Jesús, aleluya. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Búscate una iglesia donde te enseñen la doctrina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautízate en agua, que Cristo te bautizará en el Espíritu Santo. Él es Dios sobre todas las cosas. Recibe la gloria en esta hora, Padre. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Espíritu Santo. Dios le bendiga, le guarde hasta la próxima.